Y yo recuerdo cuando estamos participando de la Santa Cena. Teníamos un pan, ¿verdad? Que todos cortamos un pedacito. Por supuesto, tiene que ser sin levadura. Y a la vez teníamos la copa, y era una copa grande. Y yo estaba figurando, ¿cómo va a ser esto? Todos vamos a tomar de la misma copa. Y así fue, ¿verdad? Nos íbamos pasando hacia el lado y todos tomábamos de la misma copa. Pero una solemnidad tremenda, algo muy especial. Es la Santa Cena, es algo sagrado, es algo muy importante y tenía que ser con toda solemnidad. Así que en esta porción de la palabra nos dice que gran parte del trasfondo de las iglesias hoy día, cuando celebran la Santa Cena, como decimos, no se oye ni siquiera cuando cae cualquier cosita, puede oírse más bien. O sea, hay mucho silencio, mucha reverencia, porque es el memorial, es algo muy especial para celebrar la Santa Cena. Y recordamos que la Santa Cena es la celebración desde aquella noche en que el Señor participó de los elementos, que son la copa, el pan y la copa, y todos participaron de ellos. Entonces, el memorial se usa con tanta reverencia y tanto, como decimos, adoración, y lo hace muy bien. Pero no fue así al principio. En el primer siglo, en el año 33, algunos dicen 33 y medio, cuando el Señor Jesucristo tomó la Santa Cena, quisieron seguir repitiendo esta manera de celebrar la Santa Cena. Y quisieron hacerlo de la manera que el Señor lo hizo. Pero con el tiempo fue cambiando y tomaron otra posesión muy diferente. Y notamos que más adelante tenemos una fiesta que se llama Ágape. Y la palabra Ágape regularmente se traduce al español amor. Es la fiesta del amor. El libro de Judas, que nomás tiene un capítulo, en el verso 12 menciona esta fiesta. Pero con el tiempo se fue agregando cositas y fue metiéndose en una fiesta social, al grado de que no había mucha reverencia. Y volviendo al tiempo de los corintios, en el año 55, cuando muchos creen, entre el año 53 y 55 de la era cristiana, del primer siglo, cuando se escribió la carta a los Corintios 55, comenzó a cambiar la cosa. Los corintios tenían muchas celebraciones y comenzaron a hacerle una fiesta muy social. Y había una comida grande y después participaban de la Santa Cena. Pero se fue saliendo de reverencia y de significado original, y eso causó que Dios estuviera bastante triste. Y el apóstol San Pablo lo refiere en el capítulo anterior, y lo vuelvo a referir en este capítulo, diciendo que la Santa Cena es algo muy solemne para celebrar, como decimos, el memorial, de la manera apropiada de celebrar la Santa Cena, hasta el día que el Señor vuelva a venir por su iglesia. Así que de esta manera lo hace y todo, y él refiere que la iglesia había tomado de una manera deshonrosa e infiel el uso de la Santa Cena. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado la Santa Cena siendo creyentes, habiendo sido bautizados. A veces pasan años y no la toman, por los trabajos o por lo que sea. Pero es muy importante, en el primer siglo, cada creyente, cuando se ofrecía la Santa Cena, participaba de la Santa Cena. Así que era algo muy solemne, muy significativo. Así que vamos a mirar esta porción. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 17, empezando con el verso 17 al 34 que ya leímos,
Notamos en esta porción de la palabra del Señor que había mucho deshonra y mucha manera ilícita de celebrar la Santa Cena. Pero hay una manera propia y Dios quiere que hagamos esto de acuerdo a cómo se celebra, dando honor y honra al Señor. Así que en esta mañana vamos a tocar este tema, la celebración apropiada del memorial. La celebración apropiada del memorial. La celebración apropiada del memorial honra el sacrificio expiatorio. Honra ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Y yo pensaba, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, sacrificio y ofrenda no te agradaron, me preparaste cuerpo. Y dije, oh Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y hoy en que él dice, oh Dios, como siervo, según el libro de de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, donde él se despojó de su gloria y se convirtió en un esclavo y murió en una cruz cruenta. Y por eso usa esta parte. Así que vamos a mirar esta celebración apropiada que honra al Señor de la manera que debe ser. La iglesia necesita discernir el significado apropiado del memorial, porque si se hace en contra, va a tener repercusiones en la familia. Ustedes notaron cuando leyeron que muchos ya duermen ya. Quiere decir que tomaron deshonrosamente la Santa Cena y murieron de manera prematura. Así que es muy delicado tomar la Santa Cena de la manera ilícita. Tiene que ser de la manera correcta. Y algunos estaban enfermos. Y por eso dice, hay muchos enfermos. Tenemos que tener cuidado con la manera como usamos la Santa Cena. Así que vamos a reflexionar en esta porción de la palabra del Señor para poder ponerla en una perspectiva correcta. Vamos a comenzar leyendo la primera cosa que vamos a ver, el abuso de la Santa Cena. El abuso de la Santa Cena refleja la falta de discernimiento espiritual, la falta de conocimiento en lo que usted está haciendo, como debe ser. Y tenemos aquí los versículos, el capítulo 11, verso 17 hasta el verso 22. Empezando con estos 5 versículos, el verso 17 al 22. Notamos en el verso 17, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones, hay partidos entre vosotros. Y en parte lo creo. El apóstol San Pablo decía eso. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de saber, o a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados por Dios o son creyentes fieles. Por tanto, cuando os reunáis, esto ya no es comer la cena del Señor, que es un tiempo de adoración a Dios por el gran sacrificio que Dios nos ha concedido para comprar nuestra salvación. Así que es de suma importancia aquí, y por eso nos dice, no reunís para comer la cena del Señor, más bien para lo que no es honroso. Y nos dice el verso 21, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Ustedes saben que había una comida previa, una comida en la cual usted podía comer en su casa, o en esta comida
pero esperar unos a otros, no adelantarse, sino hacerlo de la manera apropiada. Y entonces nos dice aquí en este verso 21, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Había algunos que no podían realmente suplir las necesidades de los niños, de la gente pobre. Y ellos no tenían una comida previa porque nunca tenían los fondos para hacerlo. Y el verso 22 dice, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que en nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Entonces tenemos aquí un gran problema. La manera deshonrosa de adorar a Dios. Es como cuando estamos estudiando la música en la escuela dominical. Como el uso de la música tiene los estilos del mundo, le ponen palabras y lo hacen de la manera que agrada a, ¿cómo decir?, a uno. O sea que tiene bastante impacto en uno, pero realmente no le va a ayudar a proyectar las cosas para adorar a Dios. Entonces, hermano, cuando uno adore para adorar a Dios. Él ve el corazón. Él sabe cómo estamos nosotros adentro de nuestro ser. Nosotros nos miramos quizá unas caras tristes o sonrientes. Yo recuerdo cuando una vez un hermano le dice, hermano, ¿usted está pasando por alguna gran crisis? Y dice, ¿por qué? Porque se mira una cara muy triste. No, dice, se mira afuera triste, pero yo estoy gozoso. No podemos mirar el corazón de la otra persona, pero Dios sí puede ver adentro de nuestro corazón. Así que quiero que ustedes miren, el abuso de la cena del Señor refleja la falta del discernimiento espiritual. Abuses on the Lord's Supper. Many people that they were congregated or they were united to celebrate the Lord's Supper, they misuse, they dishonor the Lord's Supper. The Lord's Supper typifies and shows and transmits a message, communicates a message of the sacrifice of Christ. How God Almighty sent His Son and sacrificed Him as the propitiation for our sins, so that we will be liberated, free from sin. That's a blessing. And so this particular celebration, the Lord's Supper, has to be with reverence, with meaning, discernment. It's very important. The abuses of the Lord's Supper shows the lack of spiritual discernment. They did not understand why they were doing what they were doing. It's important to know what we are doing. We are not doing with knowledge. Then my people perish because of the lack of knowledge. We have to know what's going on. What's the meaning? Queremos aquí mirar estos abusos de la Santa Cena. La condenación desagradante de este memorial. Estaba haciendo una fiesta de deshonra, de infidelidad, de corrupción, como decimos, espiritual. No había una cosa
hacerlo de corazón, sino para un show, como para demostrar esto puedo hacer. Y se adelantaban. Y unos tomaban más y los otros no tenían nada. Y esto es un abuso muy grande. La condenación degradante de este memorial del Señor, en esos versos 17 y versos 18. The condemnation on the memorial, degradation on the Lord's Supper, came to the point that they did not honor the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Miramos también la otra cosa, en los versos 19 y 20, miramos el propósito equivocado del compañerismo. Había un compañerismo que debería ser unido y había partidos, divisiones. Y Dios no podía bendecir ese compañerismo, esa iglesia. La palabra iglesia realmente tiene en fondo la sinagoga y el templo. Y el templo es la gente, no es el edificio, es la gente. Y tienen la idea de unir, reunir, unidad, compartir. Y no tiene la idea de yo voy a tomar lo mío y solo lo mío. Y nadie me va a quitar lo que yo quiero. Y voy a adelantarme. Debe uno dejar el derecho a otra persona, si fuera posible, primero usted. Así que en esta segunda parte del propósito, era equivocado de un compañerismo que no estaba logrando los objetivos de unidad. Había partidos, desuniones en el cuerpo de Cristo. Y esto no funciona. La tercera cosa que él alude en esta porción es que Pablo rechaza las prácticas, y el libro Levítico lo hace bien claro, del sacrilegio. Lo sagrado se corrompe. Eso es donde no podemos hacer eso. No podemos deshonrar las cosas sagradas, son muy, muy especiales. Y necesitamos hacer lo máximo en poco tiempo. Así que tenemos aquí que Pablo claramente nos dice, Paul rejects the corruption of the church. There's a lot of corruption in the government. But in the church, they should be praying for the government. There's a corruption. We have to go back and be faithful in the worship of our God Almighty. Y esa es la parte muy importante que necesitamos mirar. En esta primera parte notamos que había abusos de todas maneras, aparte de las divisiones, pero abusos en la manera de practicar. En los siglos después lo hacen con una manera más detenida, más especial y todo. La segunda cosa que vamos a mirar aquí en el libro de 1 Corintios, el capítulo 11, empezando desde el verso 23 al 26. Y cuando tenemos la Santa Cena, siempre leemos estos versículos. Son versículos muy especiales. Son tomados muy posiblemente de los 4 evangelios. Las palabras directas de Jesús en rojo que el Señor dijo al participar de la Santa Cena. Pero notamos aquí en estos versículos 23 hasta 26, nos dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y ustedes saben que en el libro de Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él estaba tomando el pan, diciendo, este es el sacrificio. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo estoy ofreciendo. El pan va a ser partido para
bien de cada uno que se va a beneficiar de la salvación. Así que en este verso 23, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el verso 24, después de dar gracias, lo partió y dijo, esto representa o es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, el verso 25, tomó también la copa y alzó esa copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y algunos dicen, ¿por cuánto tiempo? Hasta que Él venga. Él lo hace claro, hasta que Él venga. Y la iglesia y los creyentes se reúnan con Él de nuevo para comer el pan en su reino. Así que notamos en el verso 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Es muy importante practicar la Santa Cena. Y hermanos y hermanas que no participan de la Santa Cena, es una buena manera. La salud espiritual, la salud física, todo es el simbolismo de usar con honor la Santa Cena y no de manera deshonesta o deshonrosa, porque va a traer enfermedades o va a traer la muerte prematura en algunos en la iglesia. Así que notamos aquí, es muy importante mirar. Entonces la primera parte que miramos aquí al principio es el abuso de esta celebración conmemorativa. Ahora miramos el valor significativo de este memorial. Es un valor aprender a usar bien el significado de lo que es la Santa Cena. Así que en estos versos 23 a 26 declara propiamente lo que significa. Así que el valor significativo del memorial nos instruye en el sacrificio vicario, lo que tuvo que hacer Cristo para liberarnos del pecado y para darnos un lugar en los cielos y estar con Él cuando Dios nos llame a cuentas. Así que es importante notar que es muy importante hacerlo con conocimiento y de manera honrosa. La otra cosa que miramos aquí, la primera cosa en el verso 23 y el verso 24, la enseñanza propia de este memorial. La enseñanza apropiada del memorial. Tenemos que examinar qué es lo justo, qué es lo que honra a Dios y no lo que deshonra. Porque podemos hacerlo de la manera deshonrosa y enfermarnos y posiblemente morirnos. Para Dios, como dice, en los que se mueren o en los que se salvan, es una bendición. Porque Él sabe dónde va la persona, pero Él ha preparado algo para que Él descanse en un mejor lugar y esté en mejor lugar. Pero tenemos aquí una parte que necesitamos recordar. What is the value of the memorial? What is the significance, the meaning of the memorial? Sometimes we think that I'm going to take a little bit of juice, taste it, enjoy it, and that's it. But it has some meaning. Muchos de los padres, yo los he dicho a los hermanos en diferentes lugares, he mirado en escondiditas, le dan a su hijo o a su hija. Ay, es veneno.
cuidado. Esto es algo solo para creyentes que disciernen bien el significado del sacrificio expiatorio. Y no lo puede tomar si no es salvo. Y si es salvo y no se ha bautizado, tampoco lo puede tomar. Es muy importante. Espérese hasta que sea bautizado y entonces participe. O de otra manera va a tomarlo de manera deshonrosa. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. The proper teaching of the memorial is very important to avoid maybe being sick or die because of dishonoring the significance or the value of the memorial. The Lord's Supper is something very important to know what we are doing. La otra cosa que miramos aquí, los elementos del simbolismo instructivo representan, son tipos o son algo que describen el significado del sacrificio. Por ejemplo, el pan es como si representara el cuerpo que fue partido, destrozado, para darlo como ofrenda por el pecado. La sangre es representada por el jugo de la vid y no el vino fermentado, porque esto no ayudaría. Yo sé que estudiando las palabras griegas, la misma palabra griega que es oinos puede ser para vino fermentado y para vino que no es fermentado. Sin embargo, hay una connotación. El jugo de la vid reciente, especialmente en el primer milagro en Caná de Galilea, en el capítulo 2 de San Juan, donde dice apenas es fresco, se ha exprimido el jugo de la vid. Así que se refiere a algo que no está fermentado. No hay corrupción, no hay algo malo. Y por eso es que se describe muy claro. Así que en esta parte los elementos representan claramente el sacrificio, el cuerpo partido, la sangre derramada para darnos vida. El libro de Levíticos nos dice que el sumo pontífice, el sumo sacerdote, entraba, pasaba el primer velo, llegaba hasta el segundo velo y llegaba al lugar santísimo, y estaban los querubines, así los dos ángeles, y había una tablita que se llama kafar, la palabra hebrea. Y eso quiere decir que ahí había donde se ponía la sangre, representando la propiciación, para cubrir el pecado, según el Salmo 32, pero no para perdonarlo. Cuando Cristo vino, dice que sepultó nuestros pecados hasta las profundidades del mar y desaparecieron. Y como es el oriente, el occidente, así alejó nuestros pecados. Cuando la sangre de Cristo se puso como propiciatorio, y él siendo el sumo pontífice, lo hizo voluntariamente, sin intermediarios de otro sumo sacerdote, él lo hizo, fue perfecto. El sacrificio, un solo sacrificio, hizo perfecto, no cada año, no cada día, un sacrificio. Un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Así que eso es la diferencia. Así que muy importante, the symbolism of the elements are typical of what they represent. The bread, the body of Christ. And the wine represents the blood that was shed for our sins. The memorial, the elements are symbolic of what teaches what Christ did for us. Así que es claro que los emblemas, ¿verdad?, de conmemoración
de la celebración vicaria de Cristo es la única que hizo posible, no otro vicario. Él es el único vicario de Dios. Y es bien claro. Y notamos aquí, muy claro, Él eliminó el pecado. Estos son los elementos. Y realmente en la última parte de este pasaje, nos dice en lo que es los versos 27 hasta 34, la celebración apropiada de este memorial, la celebración responsable de este memorial, cómo uno responde con fidelidad y responsabilidad al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Notamos aquí bien claro, esta celebración propia del memorial demanda esa responsabilidad de cada adorador que lo hace discerniendo y sabiendo lo que está haciendo. Si usted no sabe hacer, no se arriesgue. O si está inseguro de su relación. Por eso les pedimos un poquito de examinarse. Y si no hay una relación vertical con Dios o horizontal con su esposa o sus hijos o la familia o el vecino o el compañero, no la tome, porque viene a ser veneno. No porque el vino sea veneno o el pan sea malo, esté dañado o envenenado, es por el simbolismo. Es muy importante. Así que la celebración propia del memorial demanda esta responsabilidad, y esa responsabilidad de cada adorador que lo va a hacer de manera correcta. Así que es muy importante. Proper celebration of the memorial requires responsibility on the part of the worshiper. It has to be somebody that knows and understands the meaning. And if you don't understand the meaning, don't do it, because it's like taking judgment. Being judged by the Almighty God. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que en esta última parte, vamos a comenzar leyendo el verso 27. Dice la palabra de Dios, de manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No solamente los que lo crucificaron en el primer siglo, en el año 33 y medio, pero en el siglo XXI. Tenemos que tener cuidado en esto, y por eso hay que hacerlo sabiendo. Por tanto, examínense cada uno. Y algunos dicen, ¿saben qué? Yo no me voy a meter a tomar la Santa Cena. Y algunos no la toman por años. Pero es una irresponsabilidad no hacerlo. También lleva juicio. Porque uno tiene que darle gracias a Dios al participar de esto. Así que en este verso 28 notamos, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles, que es decir, que están, ¿verdad?, enfermándose muy seguido. Tienen bajas, ¿verdad?, su sistema de inmunización, y algunos están enfermos ya entre vosotros, y muchos ya murieron. Duermen. Pero si nos juzgaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros con mucha reverencia y dale el derecho siempre a la otra persona antes que a mí primero. Si alguno tiene hambre, coma en su casa,
para que no os reunáis para juicio. Y los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Así que en esta última parte el apóstol San Pablo les dice, se va a terminar esta manera de deshonrar la Santa Cena. Y yo creo que la iglesia del siglo XXI ha repetido este patrón de deshonra. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera de ser y de todo. Así que es de suma importancia en esta manera. Es muy importante tener ese cuidado, hacerlo con responsabilidad en todo lo que hacemos. La primera cosa es el participante del memorial debe examinarse antes de participar de la Santa Cena. ¿Estoy en buena relación con Dios? ¿Estoy en buena relación con mi familia y mis vecinos o los que están alrededor? ¿Tengo esa línea abierta? ¿Tengo esa línea abierta? Entonces sí. De otra manera, no debe participar de la cena del Señor. The memorial must be celebrated, must come with responsibility, with knowledge. If you don't have the knowledge in what you are doing at the time of taking the Lord's Supper, you are taking judgment. You are drinking the judgment. So we better be careful how we approach these elements of the Lord's Supper. Aquí miramos en esta segunda parte, el discernimiento y su participación evita el juicio. Examínese y usted sabe lo que está haciendo y evita el juicio, y a la vez es esa bendición de adorar y agradecerle a Dios por el gran sacrificio que Dios le ha dado hasta que Él venga, celebrar este memorial. Es una bendición. Y finalmente miramos la prevención del juicio divino. Y vaya que Dios cuando viene el juicio, viene. Y no interesa dónde. Muchos de los corintios murieron prematuramente. Muchos del siglo XX y XXI han muerto por falta de discernimiento. Tenemos que hacer las cosas con cordura, con conocimiento, conociendo la interpretación del texto bíblico. Y es muy importante cuando uno lo hace. Al cerrar aquí, miramos, en vez de permitir que la comida llegase a ser un ejemplo de glotonería, como sucedía en el primer siglo, en el siglo 55, 56, por ahí, algunos le dan desde 53 a 56, este mal uso en las iglesias de Corinto, de Filipos y de otras iglesias que posiblemente llegaran a hacerlo de manera deshonrosa, tendría consecuencias trágicas. Y por eso, en vez de permitir eso, Él corrige. Y lo que hace en la primera de Corintios, en ese capítulo 11, corregir. Así es como se debe usar la Santa Cena. Así que, hermanos, es de suma importancia discernir lo que hacemos en la Santa Cena. Dar consideración a lo que puede contribuir a un juicio, por lo cual evitarlo. Si uno tiene ganas de comer, coma en su casa y luego vaya y tome su tiempo. Cuando llegue su turno, entonces participe de la Santa Cena. Y por eso había muchos enfermos y algunos ya dormían. Entonces ellos pudieran haber venido a estar juntos como un compañerismo, pero con una glotonería y aparte de que había divisionismo en la iglesia, esto no unía y deshonraba más el sacrificio de la Santa Cena, cuando la Santa Cena se celebraba para recordar el sacrificio de Cristo, se hacía de manera deshonrosa. Entonces debe de recordar el verdadero compañerismo, el verdadero memorial, por qué Dios
nos permitió hacer esto para recordarlo. Y hermanos, hay que recordarlo bien, hay que participar, hay que apoyar y hay que hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Y por eso evitamos, cuidado, hermanos, con este memorial. Y hay que hacerlo de manera con discernimiento. De que yo sepa lo que estoy haciendo, estoy en buena relación con el Señor. Si no estoy en buena relación, yo recuerdo en una celebración de la Santa Cena, el hermano dijo, les doy unos minutos. Si tiene alguno algo contra alguien, vaya y dígaselo, póngase de acuerdo y entonces participe. Pasaron unos minutos y algunos fueron por allá y acá. Ahora sí, vamos a participar de la Santa Cena. Muy importante. Hermanos, es muy significativo honrar ese sacrificio. Un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Yo me puedo imaginar, hermanos, llevar cada momento que yo ofendía a alguien o hacer algo malo, tenía que ir al sacerdote, tenía que llevarle un sacrificio, él tenía que hacer un sacrificio por él y luego por el pueblo. El sumo pontífice una vez al año tenía que repetirlo también. Así que cada día, en los 365 días del año, y el sumo sacerdote una vez al año lo hacía. Y Cristo una vez lo hizo, ya no hay más sacrificios. Ahora los sacrificios de labios que confiesen su nombre es suficiente. Es una bendición. Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a orar. Oremos.